Hola a todos, mi nombre es Carlos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre una empresa muy conocida por todos como es Nike, una empresa que se dedica a temas de calzado principalmente, que fue el origen de cómo se fundó esta empresa, ropa, equipamiento deportivo, etc. Todos seguramente hayamos tenido algo de Nike o lo tenemos ahora, alguna prenda, algunas zapatillas, etc. Así que tampoco necesita mucha presentación. En este vídeo vamos a hablar sobre el análisis de Nike, el análisis de su empresa, tema de beneficios, ventas, de dónde provienen sus ingresos. Vamos a hacer un desglose también de cuánto ha aumentado sus ingresos, qué sector o qué parte de la empresa es la que trae más ingresos a la empresa. Luego vamos a analizar también su dividendo, vamos a analizar su perspectiva de crecimiento, beneficios, etc. Así que espero que os guste este vídeo y vamos a pasar a hacer nuestro análisis. Vamos a ello. Pues vamos a proceder con nuestro análisis de Nike. En primer lugar vemos que es una empresa que cuenta con una capitalización de mercado de 150.200 millones de dólares. Vemos que su precio actual es de 96,49 dólares, es decir, rozando casi 100 dólares por acción, en la parte en la que casi todas las empresas rozaron sus mínimos, que fue en torno al 20 de marzo, 18 de marzo. El precio mínimo marcado por Nike fue exactamente de 60 dólares por acción, lo cual es una subida desde ese mínimo de 60 del 60,81% hasta los 96,49 dólares. Por lo tanto vemos que haber hecho una compra en este precio en 60 dólares en esa zona pues hubiera supuesto un buen rendimiento, pero claro, lo normal fue que hubiera seguido bajando porque se produjo una bajada muy rápida y muy profunda. Entonces la gente esperaba que el mercado siguiera bajando, pero no fue así con todas las empresas y cómo se comportó el mercado en general, y vemos que rápidamente rozó ese nivel de 60, pero luego se ha recuperado bastante bien, llegando casi hasta los 100 dólares. Estaba por encima de los 100 dólares, niveles previos a marzo de 2020. Luego, efectivo, inversiones a corto plazo, cuentan con un efectivo de casi 9.000 millones, 8,79 billions, ingresos 37,4 y el coste de esos ingresos es de 21,16. Por lo tanto queda un beneficio bruto de 16,24 billions. Y luego tendríamos un beneficio neto, net income, de 2,54. Es decir, el margen vemos aquí que no es muy alto, de 16,24 brutos a 2,54 netos. Realmente pierden bastante, ahora veremos márgenes más abajo. El tema de pasivos vemos que cuentan con 23,29 billions, 23.000 millones de dólares. Y luego su patrimonio neto es de 8.060 millones, es decir, sus activos serían de en torno a 31.000 millones. Luego una cosa aquí muy importante que nos gusta tener en cuenta es el current ratio, activos a corto plazo entre pasivos a corto plazo, para ver la sostenibilidad y la solidez de la empresa a corto plazo. Aquí la verdad es que está bastante elevado y de hecho casi que sus activos a corto plazo superarían a sus pasivos en general, lo cual sería muy bueno. Es decir, los activos a corto plazo cubren la deuda a largo plazo. Esto sería ideal. En este caso los activos a corto plazo de Nike eran de unos 20.000 millones y la deuda a largo plazo, como hemos visto aquí, los pasivos son de 23.290, es decir, que casi lo cubre. Y luego tenemos 2,48 la relación entre activos a corto plazo y pasivos a corto plazo, siempre que sea más de 1,5, la verdad es que son unos niveles bastante buenos. Luego aquí tenemos un dato que es de los que menos me gustan y es la deuda, debt to equity. En base a lo que yo selecciono, pues sería un rango que podía hacer que se descartara o que al menos perdiera bastantes puntos. A mí me gustan las empresas que tienen poca deuda. Y Nike ha aumentado bastante su deuda. Hace 5 años su deuda no era ni del 10% casi, y ahora es de un 120%, lo cual vemos que ha aumentado muchísimo su deuda. Luego vemos el gross margin, el margen bruto, sería de 43,42%, que es un buen nivel, que es lo que hemos visto aquí arriba, ¿vale? Lo que nos quedamos de estos 37,4 iniciales, nos quedaríamos con 16,24, pero luego el margen neto pierde bastante y es de
menos de un 7%, 6,79, lo cual nos da un margen bastante bajo. Ideal sería más de un 10% y sobre todo teniendo en cuenta que el margen bruto es de un 43,42%, es decir, que aquí no están siendo capaces de retener gran porcentaje del margen inicial que tenemos, del margen bruto. Luego sí que tenemos aquí un valor muy bueno en el ROE de casi un 30%, Return on Equity. Y luego aquí, bueno, evidentemente no es un indicador que sea tan importante. Yo al principio lo consideraba mucho más importante de lo que realmente ahora pienso que es. Pero es el PER. Ahora mismo el Price Earning Ratio es de 60,79 y su promedio en los últimos 5 años es de 36,5. Como vemos, ha subido bastante ese promedio. Al final, que nosotros veamos 60,79 no nos da mucha indicación, pero si por ejemplo lo comparamos con la industria, con empresas de su mismo sector, con el mercado o con el pasado de esta empresa, pues vemos que puede ser que esté un poquito sobrevalorada, un poquito por encima de su precio sobre los últimos 5 años, comparado con esos últimos 5 años. Y luego aquí los últimos datos que vamos a ver son las recompras de acciones en primer lugar, que vemos cómo han gastado en el último año, en 2019, más de 4.000 millones, 4.290 millones. Esto ha supuesto una variación de 20 millones de acciones, es decir, el número de acciones ahora mismo es menor, era 1,58 billions, 1.580 millones de acciones y ahora es 1.560 millones de acciones. Y la variación, por lo tanto, del número total de acciones es de 1,27%, es decir, hay un 1,27% menos de acciones de las que había hace un año. Y el último punto que vamos a ver aquí es el price book, es decir, el valor contable de la acción comparado, ¿no?, el patrimonio neto dividido entre el número de acciones. Si nos sale un número igual de patrimonio neto a la capitalización de mercado, pues entonces estaríamos ante una empresa cuyo price book sería 1. En este caso vemos que su patrimonio neto sería de 8,06, lo tenemos aquí, y sin embargo su capitalización de mercado hemos visto que es de 150.000 millones. Por lo tanto, claro, de acuerdo al price book, pues la empresa estaría bastante sobrevalorada, 18,58, pero raro es que encontremos una empresa buena y una empresa que lo esté haciendo bien y que lo haya hecho bien incluso durante los últimos años, que su price book haya sido menos de 1. Entonces, por ejemplo, si aplicáramos este price book como única norma, pues no hubiéramos comprado nunca empresas como Amazon o como Facebook o como Google. Entonces, debemos tenerlo en cuenta, pero como digo, tampoco volvernos locos ni con el PER ni con el price book. Siguiente punto que vamos a analizar van a ser los earnings. En Nike encontramos una estimación de un 8,4% de crecimiento de estos beneficios por acción por año en los próximos 3-5 años. Aquí tenemos una gráfica de cómo ha ido evolucionando su beneficio durante los últimos años. Vemos que sí que han ido subiendo de 2014 a 2017, luego 2018 a 2019 se han mantenido más estables, ahora 2020 la previsión hasta final de año es que se vean bastante castigados, ¿no?, sobre todo por esta crisis del virus que tanto ha perjudicado a muchísimas industrias. Y luego está previsto que suba también de nuevo a $2,32 por acción, que serían unos niveles muy similares a 2017-2019, y esto ya sería para 2021. De acuerdo a la estimación de mayo de 2022, que sería de $3,13 por acción, es decir, se tienen unas previsiones bastante mejores para 2022 que para 2021. De acuerdo a esta previsión y al PER promedio de 36,50 que hemos visto antes en los últimos 5 años, esto nos daría un precio por acción de $114,25 si, como digo, se mantuviera este PER promedio y se alcanzaran estas estimaciones. De momento había 11 analistas que habían hecho esta estimación, o sea, que puede ser relativamente fiable, porque luego teníamos la de 2023 que eran 3,40, si mal no recuerdo, en la página de Nasdaq, pero ahí solo había creo que 2 analistas, y 11 pues ya va siendo bastante más fiable, pues hay más profesionales siguiendo la empresa que han hecho esa estimación y al final se hace el cálculo promedio, que en este caso nos daría 3,13. Esto, por lo tanto, este precio de 114,25 supondría un aumento de 18,4% con respecto al precio actual de la acción, a $96,49. Ahora vamos a ver aquí un poco desglosar los ingresos de Nike. En primer lugar vemos los tres
las tres principales fuentes de ingreso de Nike. Principal sería footwear, que sería el calzado, 66%. De hecho, para los que no conozcan demasiado la historia de Nike, recomiendo un libro que se llama Shoe Dog, que es en inglés, y creo que en español sería Nunca te rindas, el título, que es de Phil Knight, el creador de la empresa de Nike, y la verdad que es un libro bastante interesante que nos cuenta la historia de cómo se creó la empresa, y vemos como Nike al principio era solo una marca de calzado, luego empezaron a añadir temas de ropa y más complementos, y vemos que sigue siendo la base de la empresa, que es solo el 66% con el calzado. Luego ya tenemos 34% restante. De este 34%, el 4% sería lo que es equipamiento, tipo pues balones, mochilas, palos de golf, guantes de portero, este tipo de cosas. Y luego 30% tendríamos ropa, lo que es apparel. Esto sería este 30%, pues ya ropa, pantalones, bueno, todos tenemos ropa de Nike, chaquetas, etc. Y luego por región tenemos dividido principalmente América del Norte, 45% de todas las ventas, todos los ingresos de Nike. Luego en China tendríamos un 12%, Europa Occidental tenemos un 18%, Japón tenemos un 3%, mercados emergentes sería India, demás países 12%, y luego Europa Central y Europa del Este sería un 4%. Y aquí tenemos una gráfica también bastante interesante de los ingresos a nivel mundial de Nike del año 2005 al año 2020. Vemos cómo han ido aumentando. Como decimos, el año 2020 se han visto un poquito más perjudicados, pero vemos cómo ha ido aumentando poco a poco durante estos 15 años hasta más o menos multiplicarse por 3 desde el año 2005 al año 2019-2020. Y luego vamos a ver aquí el análisis de su dividendo. Nike es una empresa que da 98 centavos por acción al año. Esto sería un 1,02%. El ratio de pago, payout ratio, sería 41,5%, un nivel bastante bueno. Y años seguidos de crecimiento de dividendos serían 18 desde el año 2002. Vemos la tasa de crecimiento también muy importante, no solo el porcentaje de dividendos, sino muchas veces más importante la tasa de crecimiento. Y sería del 11,05% en el último año, 11,1% en los últimos 3 años de promedio por año, 12,6% por año en los últimos 5 años y 13,5% por año en los últimos 10 años. Con lo cual vemos que la tasa de crecimiento de dividendo es muy buena, puesto que en 6 años, más o menos, si se sigue este porcentaje, por ejemplo con 12,6, hubiéramos multiplicado nuestro dividendo por el doble. Es decir, el porcentaje puede seguir siendo el mismo, porcentaje de dividendo, porque el precio de la acción haya aumentado, pero si por ejemplo hace 6 años recibíamos unos 50 centavos por acción, pues ahora estamos recibiendo el doble. Lo que pasa es que el precio de la acción también ha subido y puede que el porcentaje de dividendo no sea muy diferente. Sin embargo, nosotros estamos recibiendo el doble por acción de cuando las compramos hace 5 años. Esto sería la función principal de este crecimiento de dividendo y por eso es tan importante. Luego vamos a echar un vistazo aquí también para terminar a su cash flow. Primero vemos el operating cash flow, es decir, el flujo de efectivo de sus operaciones, al final de la venta de sus productos. Vemos como desde el año 2016 3,1 billions a 5,9 billions en el año 2019 ha aumentado casi el doble. O sea, realmente aquí han hecho un buen trabajo. Luego tenemos la parte de inversión, como este año ha sido negativa. Es decir, esto está negativo, por lo tanto han estado invirtiendo más dinero en la empresa. De hecho vemos aquí compra de inversiones que ha sido 2,94 billions, ha sido lo que más gasto ha producido. Luego tenemos también venta de otras inversiones que le ha producido más dinero, pero luego aquí han tenido más gastos en diferentes activos. Y por último tenemos el apartado de Financing Cash Flow. Este vemos que es bastante negativo y esto puede traducirse en que estén pagando, reduciendo su deuda. Como vemos aquí han reducido 33 millones, deuda a largo plazo, deuda a corto plazo 325 millones han reducido, por lo tanto 358 millones, pero vemos que donde más han gastado ha sido, como hemos dicho antes, en la recompra de acciones. 4.290 millones es lo que han gastado en la compra de acciones para reducir al final, como he dicho, el número de acciones y que las acciones
valgan más, aumentan su beneficio por acción. Ya hemos hablado de las recompra de acciones muchas veces en otros vídeos en este canal. Y por último, para terminar nuestro análisis, vamos a ver la gráfica, la tendencia que sigue Nike. Este gráfico está en semanal, es decir, cada vela corresponde con una semana. Y aquí tenemos la gráfica desde el año 2009, final de la crisis del año 2009, marzo. Que aquí fue donde comenzó de nuevo a subir y vemos un canal alcista bastante importante. Desde los menos de $10 por acción que cotizaba en el año 2009, pues justo su precio se ha multiplicado por 10. Y vemos aquí esta zona baja del canal del año 2017. Luego llegó a bajar también bastante ahora en marzo. Y vemos que ahora mismo se estaría situando en la parte media alta de este canal, así que habrá que ver cómo evoluciona. De momento, durante las últimas semanas vemos cómo ha ido consolidando bastante en esta zona. Y tendremos que seguir viendo cómo hace, si se sigue moviendo hacia arriba, si luego llega a esta zona aquí y rebota hacia abajo. Así que ya iremos viendo qué patrón va siguiendo Nike. De todas formas, los análisis fundamentales que tenemos pues ya nos han dado bastante información. Y ahora sería seguir viendo cómo va evolucionando también el precio de la acción. También importante ver qué resultados nos dan en los próximos trimestres y ver cómo se va moviendo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido un vídeo interesante, que os haya sacado dudas en el caso de que estuvierais pensando en invertir en esta empresa o que estuvierais pensando en evaluarla, en ver si os gusta, así que espero haberos ahorrado algo de trabajo, todo el que a mí me ha llevado. Es una empresa que a mí personalmente me gustaba más de lo que pensaba a la hora de analizarla, es decir, me parecía mejor idea de inversión a priori antes de haberla analizado. Sí que es cierto que puede tener su cabida, puede tener espacio en una cartera, sobre todo si queremos diversificar a lo largo de más sectores, pero bien es cierto que no me acaba de convencer, sobre todo los niveles de deuda, me parecen un poco elevados. Luego el margen, vemos como no es muy elevado su margen neto, de en torno a un 6,8%. Luego el tema de ventas no aumenta tanto, no ha aumentado tanto. Sí que es cierto que las perspectivas ya hemos visto para mayo de 2022 de más de $3 por acción. Y me parece que ahora mismo, sobre todo también hemos visto su PER 60,79, su PER actual, cuando tiene un promedio de 35. Es decir, bajo mi punto de vista, esta empresa ahora mismo está un poquito sobrevalorada y no me parece que pueda tener un crecimiento tan elevado como podrían tener otras empresas. Entonces yo personalmente optaría por otras empresas antes de invertir en Nike. Y si lo hiciera, pues probablemente sería rondando un precio de $80 por acción. Si llegara a este precio de $80 por acción, puede ser que me planteara entrar, me planteara comprar algunas acciones, pero a $96 que está actualmente, la verdad es que me parece un precio por encima de lo que yo estaría dispuesto a pagar. Pero como digo, esta es mi opinión, no es ninguna recomendación de compra, así que ya tenéis aquí vuestro análisis. Si queréis profundizar un poco más, pues ya podéis buscar vosotros vuestra propia información, valorar qué apartados, qué aspectos, qué ratios son los que más os importan a la hora de invertir. Y nada, espero haberos ayudado. Muchas gracias por estar ahí un día más. Si os ha gustado, ya sabéis, pulsar ese botón de me gusta para ayudar con el algoritmo de YouTube. Suscribiros aquí abajo, compartidlo, comentad qué más empresas queréis que analicemos. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y que paséis un buen día.